Hoy vamos a hablar por unos momentos, un pequeño comentario, que así le queremos llamar, a lo que se ha dado en llamar la apologética o la apología. ¿Qué es la apología? ¿Y cómo sabemos nosotros respecto a esto en las Sagradas Escrituras? Para hacerlo vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 7 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 1 y versículo 7 nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es la apologética o qué es la apología? No es otra cosa más que la defensa, en este caso, del Evangelio. Es decir, son los argumentos que nosotros elaboramos para realizar la defensa del Evangelio. Pero también, en sentido general, puede ser también para la defensa de cualquier asunto. En este sentido, incluso las personas, principalmente en los Estados Unidos, que se utiliza mucho, los abogados, los fiscales, realizan apologías, es decir, defensa de algún reo, de alguna persona que supuestamente es inocente o culpable en un momento dado. Pero ellos hacen en ese sentido una defensa. La más famosa apología de que tenemos memoria, la más famosa, es la apología de Sócrates. Sócrates, cuando fue llevado ante el jurado de Atenas, acusado por sus contrarios de que él era una persona que no adoraba a los dioses aprobados por el Estado y que corrompía a la juventud. Entonces, Sócrates realiza una defensa de su persona y eso en ese sentido se le llama la apología de Sócrates, entre otras cosas. Ahora bien, en cuanto a la palabra del Señor, también nos habla en este sentido. El Evangelio debe de ser defendido. Por eso el apóstol Pablo nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es decir, el apóstol Pablo estaba dispuesto a defender el Evangelio que él predicaba. ¿Cuál era la razón? La tenemos ahí mismo en el mismo capítulo, versículos 16 y 17. 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo se veía en la necesidad de defender los principios fundamentales del Evangelio, porque hay y habrá siempre personas que predican a Cristo por contención, no sinceramente. Entonces, ante esta situación, hay que defender el Evangelio. Y para ello, vamos a decirlo así, se componen defensas, es decir, se sacan ideas de la palabra del Señor, para la defensa y confirmación del mismo, del Evangelio. Se hace necesario, porque la palabra del Señor nos enseña que hay muchos que van a aprovecharse del Evangelio
para realizar sus propios actos. Es decir, predican a Cristo simplemente por ganancias deshonestas, por, en un momento dado, simplemente hacer valer sus propios intereses. Y en ese sentido, realizar lo que ellos pretenden y utilizando el Evangelio, utilizando el nombre de Dios. Es por eso entonces que se hace necesario que nosotros estemos listos para defender los principios fundamentales, para defender el Evangelio de toda esa realea que siempre va a haber, que se aprovechan del Evangelio para lograr lo que ellos pretenden. Porque si algo reditúa en un momento dado y que utilizan el engaño y la mentira, es la religión. En la religión, en el Evangelio, vamos a decirlo así, se han basado miles de herejías. Y la religión que nosotros tenemos y vemos en el mundo ha utilizado el nombre del Señor para promover sus propios intereses y sus propias doctrinas, sus herejías y sus mentiras. Y es por eso que se hace necesario que nosotros defendamos el Evangelio. Ahora bien, esto nos lo dice la misma palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. En el versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Pedro dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense bien, que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa contra aquellas personas que incluso nos ataquen o que simplemente pidan razón de nuestra fe, de el por qué nosotros creemos en el Evangelio. Entonces el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos de santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos? Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Pero hay que defenderlo. Hay que defender el punto. Porque, mis amigos y mis hermanos, la mentira siempre va a progresar. Alguien ha dicho, la verdad prevalecerá. No, no prevalece. Si nosotros no la proclamamos y la defendemos, la verdad no va a lograr nada. Porque la verdad batalla para poder inculcarse en las personas. Una mentira da la vuelta al mundo en 2x3. Y la verdad, primero se calza los zapatos, se arregla, se pone bien y cosas por el estilo, y todavía le piensa para comenzar a caminar. La verdad así es. La verdad necesita defensa. La verdad se va a imponer solamente cuando nosotros realmente la defendamos. El Evangelio no se predica por sí mismo. El Evangelio no se impone por sí mismo. Necesitamos que nosotros proclamemos esta verdad y la defendamos con ahínco, con fervor, con mansedumbre y, como dice aquí la palabra del Señor, con reverencia, pero defender el punto. Ahora bien, incluso Judas nos dice exactamente qué es lo que nosotros debemos de hacer. En el libro de Judas, la carta de Judas, apóstol, la carta de Judas, en su versículo 3 y 4 dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacen estas personas? Encubiertamente utilizan el Evangelio, los que desde antes habían sido destinados para condenación, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, tomamos como pretexto el Evangelio y nos bañamos con el Evangelio. Pero ¿qué es lo que sucede? Simplemente damos rienda suelta a nuestro libertinaje. En ese sentido, estas personas, al utilizar el Evangelio y en ese sentido quebrantar la verdad de Dios, destruyéndola por su libertinaje, porque utilizan el Evangelio precisamente para eso. Dan, en ese sentido, rienda suelta a su libertinaje, convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Con sus actos realmente lo están negando. Dicen ser religiosos, dicen ser cristianos, dicen ser evangélicos, dicen, pero realmente están condenados. ¿Por qué? Porque están utilizando el Evangelio para sus propios intereses. Ahora bien, sabiendo el Espíritu Santo, obrando en los apóstoles, en los escritores del Evangelio, este punto y este concepto, entonces nos dicen, ustedes, los que aman la verdad y creen en la verdad, deben estar listos para defender el Evangelio, defender el punto y proclamar la verdad, aunque no sea aceptada por el mundo, porque como luego dice, el Evangelio de la verdad se predica a muchos y nadie lo sigue, y la mentira todos la siguen, el engaño y la falsedad. Pero de cualquier manera, esto no nos debe de desanimar, al contrario, debe de, en ese sentido, darnos impulso para estar listos para defender la verdad, proclamar la verdad y que esta verdad realmente se imponga a base de muchos sacrificios, tal vez de muchas aflicciones y de mucho dolor, pero tenemos que nosotros ser apologéticos, que la apología, la defensa del Evangelio sea parte importante de nuestra vida, porque así nos lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, seréis llevados ante gobernadores y ante autoridades y ante personas, pero no se preocupen, el Espíritu Santo les dirá las palabras con las cuales han de defender el Evangelio. Por eso entonces es importante que nosotros estemos conscientes de que es necesario que el Evangelio sea defendido, puro e inmaculado, como está escrito en la palabra de Dios. Nada más en la palabra de Dios es el punto en el cual nosotros debemos de basarnos, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.